La búsqueda insaciable de la dopamina barata nos ha llevado a un abismo de insatisfacción y alienación, donde las conexiones humanas se diluyen en un mar de estímulos desechables. En este inquietante viaje hacia 2026, desentrañaremos los mecanismos sutiles que manipulan nuestras emociones y nos mantienen cautivos de un ciclo de gratificación efímera. Cada notificación, cada me gusta, actúa como un éxtasis fugaz que oculta la fragilidad de nuestras almas, dejando tras de sí una estela de vacío y descontento. A medida que exploramos la psicología detrás de estas adicciones modernas, desmontaremos las máscaras que la sociedad nos impone, revelando las vulnerabilidades que todos compartimos. En un mundo donde la superficialidad reina, es imperativo sumergirse en las profundidades de nuestra propia mente, cuestionando el precio que pagamos por un instante de placer. La verdad no es solo reveladora, es una llamada a la acción, una invitación a restaurar lo que hemos perdido en nuestro afán por lo efímero. El deseo incesante de gratificación inmediata se ha convertido en una trampa adictiva en la que muchos se encuentran atrapados, sin un reconocimiento claro de la cadena de consecuencias que esta dependencia acarrea. Este ciclo insidioso no solo socava la paciencia, sino que también descompone la esencia misma de la planificación a largo plazo y el valor del esfuerzo. En una sociedad saturada de estímulos instantáneos, la mente humana se convierte en un laberinto donde la satisfacción se busca a través de acciones que, en el fondo, se revelan como vacías y efímeras. Este fenómeno de la gratificación inmediata, intensificado por el auge de la tecnología, ha modelado no solo el comportamiento individual, sino también la dinámica de las interacciones sociales y la estructura de la satisfacción personal. Bajo la superficie de este comportamiento se halla un mecanismo psicológico de autocontrol erosionado, donde las recompensas inmediatas son cada vez más tentadoras y las recompensas diferidas se vuelven casi inaudibles. La neuroquímica de la dopamina actúa como un velo seductor que incita a la búsqueda de estímulos, generando un ciclo que se retroalimenta constantemente. En este juego sutil, cada pequeño triunfo se convierte en un paso más hacia la dependencia, desdibujando la línea entre satisfacción y desesperación, entre placer y dolor. El individuo, esclavizado por esta búsqueda, empieza a perder el sentido del tiempo y del espacio, convirtiéndose en un espectador pasivo de su propia vida, incapaz de disfrutar de los placeres más profundos y significativos que requieren paciencia y dedicación. Al desmitificar esta adicción, se hace evidente que la gratificación inmediata no es solamente una cuestión de elección, sino una batalla constante contra fuerzas que alimentan la impaciencia. La tecnología, en su papel como facilitador, ofrece un abanico interminable de distracciones que despojan al ser humano de su capacidad de contemplación. Cada notificación, cada me gusta y cada clic refuerzan una conexión paralizante con el presente, un presente que se consume rápidamente y se desplaza hacia un futuro donde la insatisfacción es la norma y no la excepción. Este entorno, cuidadosamente diseñado para mantener al individuo en un estado de excitación perpetua, es también un reflejo de una cultura que valora la velocidad por encima de la profundidad, la inmediatez por encima del sentido. En esta danza de demandas inmediatas, el individuo se convierte en un prisionero de su propia mente, donde la búsqueda de felicidad se transforma en un ciclo vacío de deseo y decepción. A medida que la dopamina se libera y se disipa, el individuo queda aún más desprovisto, como un adicto que consume su último recurso en un intento fallido por sentir algo que trascienda el momento fugaz. Las relaciones interpersonales se ven también afectadas por esta dinámica, pues la necesidad de validación instantánea suprime la capacidad de conectar auténticamente con los demás. La profundidad de las interacciones se desdibuja y la calidad de la intimidad se ve sacrificada en el altar de la inmediatez y la superficialidad. Al observar este fenómeno desde una perspectiva crítica, se desvela no solo la vulnerabilidad del individuo, sino la manipulación sistemática de las emociones humanas. Las industrias del entretenimiento y del marketing, que juegan al límite de la psicología del comportamiento, fomentan estas conexiones superficiales, alimentando un ciclo donde el consumidor se convierte en un mero receptor de estímulos diseñados para explotar sus debilidades. En este contexto, la liberación de dopamina no es solo un evento neuroquímico, es un acto de dominio que transforma a las personas en marionetas de sus propios deseos, orquestando una sinfonía de anhelos que nunca se satisfacen del todo.
El desafío de restaurar una mente atrapada en esta trampa de gratificación inmediata radica en recuperar el control sobre la narrativa propia. La búsqueda de una existencia más plena y significativa requiere un examen interno intenso, una reevaluación de los valores que gobiernan la vida diaria. En este proceso de autodescubrimiento, la resistencia y la paciencia deben convertirse en virtudes redentoras, capaces de romper las cadenas de la inmediatez. Sin embargo, el camino hacia una vida considerada y deliberada exige confrontar no solo las tentaciones externas, sino también aquellos demonios internos que susurran promesas de placer instantáneo. Finalmente, el retorno a una existencia que valore el esfuerzo y la espera se dibuja como un acto de desafío tanto personal como colectivo. Enfrentar la realidad de que la gratificación instantánea no es más que una ilusión bien construida es el primer paso hacia la emancipación. La liberación de esta dependencia se convierte en una declaración de guerra contra un sistema que ha invertido demasiado en mantener el status quo. Al tomar conciencia de estas dinámicas, cada individuo puede aspirar a reconstruir una vida que, aunque más lenta, es sin duda más gratificante y enriquecedora. Este viaje hacia la restauración mental es un acto de rebeldía, un grito silencioso que busca recuperar lo que se ha perdido en el camino, la esencia misma de ser humano. La dopamina, a menudo romantizada como la molécula del placer, es en realidad una artesana del deseo, un culto al que nos sometemos sin cuestionar su autoridad. Su influencia va más allá de la simple búsqueda de gratificación. Actúa en los rincones más oscuros de nuestra neuroquímica, perforando la ilusión de libre albedrío y revelando la fragilidad de nuestras decisiones. Al manipular nuestras expectativas, la dopamina se convierte en el hilo conductor que entrelaza nuestras aspiraciones con la realidad, mostrándonos lo que deseamos y a la vez, aniquilando la esencia de lo que realmente somos. Cada chispa de anticipación que sentimos, cada pausa antes de un clic, está meticulosamente orquestada por esta neurotransmisora. La dopamina no solo premia nuestras acciones, sino que crea un ciclo perpetuo de búsqueda y decepción. En ese juego, la gratificación instantánea deviene un seductor que nunca satisface. Siempre nos queda un anhelo que perseguir, un deseo que alimenta nuestra insaciable naturaleza. Estamos atrapados en una danza macabra entre necesidad y deseo, donde las decisiones que creemos tomar libremente son, en realidad, el eco de una programación biológica que nos encadena. El deseo, entonces, se convierte en una trampa. La sociedad contemporánea, con su incesante oferta de estímulos, ha cristalizado esta dinámica, convirtiendo a la dopamina en la moneda de cambio de nuestras interacciones. Cada me gusta, cada notificación resuena en nuestra mente como un tambor de guerra, empujándonos a actuar no desde un lugar auténtico, sino desde la compulsión. Lo que creemos ser elecciones son, en última instancia, respuestas automatizadas a un sistema que se alimenta de nuestra vulnerabilidad, orquestando un espectáculo en el que nosotros somos tanto los protagonistas como los títeres. Desglosar esta relación nos lleva a confrontar una verdad incómoda. Nuestras emociones son manipulables, abiertas a ser moldeadas por el entorno y por quienes están en posición de control. La industria del entretenimiento, la publicidad y hasta las interacciones personales se convierten en maestros de orquesta, utilizando la dopamina como su batuta para dirigir nuestras emociones. La esencia de nuestra humanidad queda reducida a un juego de luces y sombras, donde cada deseo satisfecho es solo una distracción del vacío que crece con cada clic, cada deslizamiento en la pantalla. Este ciclo de gratificación y desilusión no es un mero accidente. Es el resultado de una orquestación deliberada, donde se nos ofrece un banquete de estímulos que jamás se corresponde con la profundidad de nuestras aspiraciones. La dopamina, lejos de ser nuestra aliada, se revela como la arquitecta de un laberinto en el que solo los más astutos logran encontrar una salida. A medida que perdemos de vista la autenticidad de nuestros deseos, nos sumergimos más en una ilusión diseñada para mantenernos en un estado perpetuo de insatisfacción, donde nunca sentimos que hemos llegado. Restaurar nuestra mente en este contexto requiere una valentía que pocos están dispuestos a asumir. Nos invita a despojarnos de la comodidad que la dopamina ofrece, a cuestionar cada impulso que sentimos y a desafiar la narrativa que nos han impuesto. La introspección se convierte en una herramienta poderosa, una luz que puede iluminar las sombras donde la manipulación se cierne. En este proceso, cada uno de nosotros debe deshacerse de la vorágine del deseo superficial,
buscando en su interior la autenticidad que ha sido enterrada por años de condicionamiento. Al final, la dopamina no es el enemigo. Somos incapaces de reconocer su poder. La lucha no se trata de erradicarla, sino de desmantelar el sistema que la alimenta y de tomar nuestra voluntad como la única brújula en un mar de estímulos. En este camino hacia la restauración, se encuentra la posibilidad de redescubrir el valor de las decisiones que emergen de la profundidad de nuestro ser, donde el deseo se transforma en una elección consciente y no en una respuesta automática. Así, la verdadera libertad no radica en la búsqueda de placeres efímeros, sino en encontrar significado en la complejidad de nuestra experiencia humana. Las máscaras digitales han tejido una realidad en la que la conexión se confunde con la apariencia, creando un espejismo que seduce y atrapa. En un mundo donde los dispositivos se han vuelto extensiones de nuestra identidad, la interacción se despoja de su esencia, desdibujando la línea entre lo auténtico y lo fabricado. Cada me gusta y cada comentario se convierten en monedas de una economía emocional que nutre el ego, mientras que la soledad persiste como un eco silencioso en el fondo de nuestras pantallas. Esta ilusión de conexión no solo es superficial, sino que actúa como un anestésico que disfraza nuestras carencias más profundas, promoviendo una existencia que rinde homenaje a la superficialidad. La búsqueda de validación a través de estas plataformas se convierte en un ciclo vicioso que, en lugar de acercarnos, nos distancia. La interacción virtual carece del calor de un abrazo real, de la resonancia de una voz que acaricia el alma. Nos convertimos en títeres de algoritmos que manipulan nuestras emociones, dictando los patrones de nuestros deseos y ansiedades. La promesa de conexiones significativas se ahoga en un mar de imágenes cuidadosamente curadas y textos que buscan impresionar más que comunicar. Esta orquestación de presentaciones públicas encierra un profundo vacío en su interior, donde la autenticidad es sacrificada en el altar de la aceptación. En este laberinto de ilusiones, cada individuo se convierte en un artista, moldeando su narrativa para encajar en las expectativas de un público virtual. La autenticidad se transforma en un concepto maleable, sujeto a las exigencias de una audiencia que no busca verdad, sino espectáculo. La vida se convierte en un escenario donde las emociones se escenifican, despojadas de su complejidad, y se reemplazan por reacciones instantáneas que alimentan un ciclo de gratificación efímera. Este juego de máscaras no solo desdibuja el sentido de comunidad, sino que atrapa a los actores en un papel que a la larga resulta insostenible. La manipulación de la percepción en este espacio digital se convierte en una herramienta de poder que no solo afecta a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto. Los vínculos humanos se ven erosionados, debilitados por la incapacidad de experimentar la vulnerabilidad auténtica. La exposición constante a la vida de los demás alimenta la comparación y el resentimiento, tónicas de una cultura que prioriza el rendimiento sobre la conexión genuina. En esta danza entre lo visible y lo oculto, se revela la fragilidad del ser humano y la ansiedad que emana de la percepción de un ideal inalcanzable. Al sumergirse en este mundo de interacciones enlatadas, las personas a menudo se sienten atrapadas en un laberinto de expectativas construidas por ellos mismos. La lucha por mantener la fachada y la presión por sobresalir se convierten en fuentes de estrés que socavan el bienestar mental. La búsqueda de la perfección digital resulta en un ciclo de autoexplotación, donde la autenticidad es despojada de sus capas más profundas. Con cada post, cada imagen, se refuerza la idea de que el valor personal es un constructo externo, sujeto a la aprobación de un público fugaz. Finalmente, el acto de desenmascarar estas dinámicas revela el desasosiego que acompaña la modernidad digital. La desconexión entre la imagen proyectada y la realidad interna se vuelve insostenible, llevando a muchos a una crisis de identidad. Al desprenderse de estas máscaras digitales, se enfrentan a las profundidades de su soledad y vulnerabilidad, una confrontación que puede resultar aterradora. Sin embargo, en este abismo de autodescubrimiento reside la posibilidad de restaurar la mente y la esencia de lo que significa ser humano, más allá de las ilusiones digitales que han dominado la narrativa contemporánea. La vulnerabilidad, ese terreno pantanoso donde la autocompasión y el temor se entrelazan, se convierte en un arte que pocos se atreven a dominar. En un mundo donde la dopamina barata se ha convertido en el refugio de las masas,
El acto de exponerse emocionalmente se transforma en un acto rebelde que desafía la superficialidad predominante. La autenticidad se convierte en una joya rara y valiosa, y el rito de la autocompasión se revela como una opción intoxicante que pocos se permiten experimentar en su totalidad. La búsqueda de la gratificación inmediata ha distorsionado la percepción de la vulnerabilidad, convirtiéndola en un símbolo de debilidad en lugar de la fortaleza que realmente representa. Los rituales de autocompasión demandan un enfrentamiento con el propio ser, una exploración de los rincones más oscuros que la mente trata de ocultar con máscaras de fortaleza. Al mirar en el espejo de nuestras inseguridades, se asoma el miedo a la desvalorización, a ser percibidos como imperfectos en un mundo que celebra la eficacia y la invulnerabilidad. Aquí, la vulnerabilidad se convierte en un acto de resistencia contra la tiranía de la perfección. Cada vez que uno se permite sentir y aceptar su dolor, se desarma ante un sistema que busca minimizar la autenticidad en favor de una imagen pulida, desprovista de la profundidad que la experiencia humana ofrece. Cuando uno se sumerge en el ritual de la autocompasión, se enfrenta a la cruda realidad de que la conexión genuina solo puede florecer en terrenos fértiles de sinceridad. Este reconocimiento de nuestras fragilidades se convierte en una herramienta poderosa, una forma de resistencia que desafía la necesidad de aprobación externa. En un entorno donde las interacciones son rápidas y despersonalizadas, el arte de la vulnerabilidad expuesta revela una contradicción. La verdadera fuerza radica en mostrarse débil, en aceptar que el sufrimiento y la imperfección son inherentes a la condición humana. La aceptación de estas verdades puede ser un bálsamo para el alma, pero también una trampa que nos deja expuestos a la crueldad del juicio ajeno. A medida que nos permitimos ser vulnerables, se activa un proceso de internalización que va más allá de la mera autoaceptación. La autocompasión se convierte en un ritual cotidiano que nutre y sana, pero también en un espejo que refleja lo que realmente somos, seres complejos y multifacéticos. Aquí, la vulnerabilidad se transforma en un recurso estratégico, una forma de entender el poder que se encuentra en las emociones humanas. Esta exposición deliberada de nuestras flaquezas no busca la compasión de los demás, sino que averigua cómo el acto de ser humano puede ser tanto una carga como un regalo. Sin embargo, este camino no está exento de riesgos. La vulnerabilidad expuesta puede ser un imán para la crítica, una invitación al menosprecio. Aquellos que decidan embarcarse en este viaje deben estar preparados para resistir la presión de aquellos que desean mantener las apariencias. En este sentido, el ritual de la autocompasión no es solo una práctica emocional, sino un acto político que desafía las estructuras de poder que establecen normas sobre cómo debe ser el éxito y la felicidad. La lucha interna se convierte en una declaración del valor de la vida real, con sus altibajos, sus momentos de luz y sombra. El arte de la vulnerabilidad expuesta, entonces, se manifiesta como una danza entre la exposición y la protección. No se trata de abrirse completamente en cada interacción, sino de elegir con sabiduría cuándo y cómo mostrar esas partes más íntimas de uno mismo. Este enfoque permite establecer conexiones profundas y significativas, donde el verdadero significado de la humanidad puede ser explorado. La autenticidad se convierte en un acto de desafío a la superficialidad predominante, invitando a otros a unirse en la lucha por una vida más plena, más enraizada en la realidad de la experiencia humana. Así, en este despertar hacia la autocompasión, se vislumbra una alternativa a la cultura del consumo emocional que nos rodea. La vulnerabilidad deja de ser un estigma y se convierte en un camino hacia la restauración de la mente y el alma. Al aceptar que todos estamos marcados por nuestras cicatrices, se abren las puertas a un vasto universo de empatía mutua que desafía la estructura rígida de nuestras vidas diarias. Estos rituales de autocompasión no solo son una necesidad individual, sino una invitación colectiva a reconstruir la comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano en un mundo que a menudo prefiere las ilusiones sobre la autenticidad. El placer, a menudo idealizado, es una ilusión cuidadosamente elaborada que camufla sus costos ocultos. Esta búsqueda de satisfacción instantánea, promovida por una cultura que prioriza el aquí y ahora, se convierte en un fetiche, una cárcel dorada donde las emociones humanas se despliegan y se consumen en un ciclo interminable de gratificación efímera. La adicción a lo inmediato ha tejido un entramado donde,
Detrás de cada satisfacción aparentemente inofensiva, se ocultan efectos secundarios que son, en realidad, la manifestación más cruda de nuestra vulnerabilidad. Cada impulso que satisface un deseo momentáneo respira vida a un vacío mucho más profundo, un abismo que se profundiza con cada gratificación superficial. La dopamina, conocida como el neurotransmisor del placer, se ha convertido en el narcótico del siglo XXI, manipulando nuestras decisiones hasta el punto de convertirnos en marionetas de su danza. Este compendio químico, que debería servir de guía hacia comportamientos adaptativos, se ha transformado en un vil usurpador que reconfigura nuestro sentido de la recompensa. Cada me gusta, cada notificación en la pantalla, cada bocanada de placer culinario, secuestra el sentido común y transforma nuestras expectativas en exigencias, llevándonos a un territorio donde la autenticidad se diluye en un mar de superficialidades. Sin embargo, la trampa radica en que tras cada pico de placer, se encuentra un descenso inevitable que desestabiliza nuestra capacidad de apreciar los momentos más significativos de la vida. La inmediatez del placer puede ser tentadora, pero es un seductor que lentamente erosiona la conexión genuina con uno mismo y con los demás. La satisfacción rápida nos enseña a evadir el dolor, a esquivar la incomodidad que es inherente a la experiencia humana. Cada vez que optamos por el alivio instantáneo, sacrificamos el espacio necesario para la reflexión, el crecimiento y el aprendizaje que solo surgen a través de la confrontación de lo incómodo. Nos convertimos en seres que caminan sobre un hilo delgado, temerosos de caer en la autenticidad de nuestro dolor, prefiriendo la anestesia de la distracción. Este estado de huida constante transforma nuestro sentido de la identidad en un caparazón vacío, donde la esencia misma de nuestra humanidad queda relegada a un segundo plano. El precio de esta búsqueda incesante por lo efímero se manifiesta en la desconexión emocional. En un entorno donde el placer se obtiene en un clic y el sufrimiento es visto como un defecto a erradicar, nos vemos privados de las herramientas necesarias para construir vínculos sólidos y profundos. Las interacciones humanas se convierten en transacciones donde solo se intercambia lo superficial, la vulnerabilidad se percibe como debilidad y la autenticidad se convierte en un lujo. Nos encontramos entonces en un estado de aislamiento camuflado, rodeados de conexiones digitales que carecen de la calidez del contacto humano, una paradoja que perpetúa la soledad en medio del ruido. Este fenómeno no es casualidad. Es el producto meticulosamente diseñado de un sistema que se alimenta de la desesperación por vivir en un estado de constante gratificación. Las estructuras de poder que rigen nuestras vidas han aprendido a explotar nuestras emociones más primarias, utilizando el placer como un arma de control. De este modo nos hemos vuelto cómplices de una narrativa que favorece lo inmediato y condena la introspección. Las industrias del entretenimiento, la alimentación y la tecnología se alimentan de esta adicción colectiva, creando un ciclo vicioso que alimenta su propio crecimiento a expensas de nuestra salud mental y emocional. Al examinar las repercusiones de esta búsqueda desenfrenada por satisfacción instantánea, es crucial enfrentar una verdad incómoda. El verdadero costo de la felicidad efímera es nuestra capacidad de experimentar la vida en toda su complejidad. Cada momento de desconexión, cada elección de evitar lo difícil en favor de lo fácil, nos aleja de la posibilidad de un verdadero sentido de pertenencia y realización. La educación emocional se convierte en un imperativo, una necesidad crítica para reconstruir una realidad donde el dolor y el placer coexistan, donde la autenticidad sea valorada por encima de las ilusiones de un disfrute momentáneo. Desmitificar el placer es abrir una puerta hacia la comprensión de la naturaleza humana en su forma más cruda. Cada dosis de satisfacción instantánea que elegimos consumir lleva consigo un costo emocional que, aunque invisible a simple vista, pesa en la balanza de nuestra existencia. Solo al enfrentar la complejidad de nuestras emociones, al aceptar el dolor como parte integral de nuestra experiencia, podemos empezar a reconfigurar nuestra relación con el placer, buscando formas de conectarnos con nosotros mismos y con los demás que trasciendan el mero alivio temporal. En este camino de restauración, es posible que al fin aprendamos a vivir en lugar de simplemente existir, a encontrar en la lentitud la belleza que se esconde en los intersticios de nuestros corazones. En un mundo donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, la resistencia se presenta como un acto de rebelión silenciosa, una defensa contra las corrientes insidiosas de la distracción que nos rodean. La dopamina barata,
Ese elixir fugaz que prometen las pantallas brillantes y las interacciones superficiales ha creado un laberinto en el que es cada vez más difícil encontrar nuestra esencia. En este laberinto, la recuperación del control requiere una introspección profunda y escalofriante, donde cada paso hacia la claridad se siente como un despojo de nuestras propias debilidades. La primera estrategia de resistencia radica en la disolución de la autoindulgencia en favor de la autoobservación. Este giro hacia el interior no es un ejercicio de bienestar, es un acto de análisis clínico donde cada impulso se descompone y examina con frialdad. Al comprender las raíces de nuestros deseos, empezamos a distinguir entre lo que verdaderamente anhelamos y lo que nos han condicionado a buscar. Este desmantelamiento de la identidad se siente con el peso de una traición, pero también con la promesa de liberación. La tuya no es una búsqueda de validación, sino una confrontación con la esencia misma de tu ser. Al momento de resistir las distracciones, uno se convierte en un observador de su propia mente, desnudando el ciclo vicioso que perpetúa la necesidad de recompensa. La tecnología, con su capacidad de invadir cada rincón de nuestra existencia, actúa como un espejo distorsionado que refleja no solo nuestra vulnerabilidad, sino también el miedo a la desconexión. A través de una práctica de desconexión estratégica, ya sea mediante periodos de abstinencia digital o la selección consciente de nuestras interacciones, desafiamos el sistema que nos quiere moldear a su imagen. Abrazar la soledad, entonces, se convierte en un acto de resistencia, donde uno enfrenta el eco de sus pensamientos y confronta las sombras que siempre han acechado. En este proceso, se produce un desplazamiento emocional, un efecto secundario inesperado, la incomodidad. A medida que el ruido externo se acalla, emerge una cacofonía interna que revela deseos reprimidos y ansiedades latentes. Esta disonancia es el campo de batalla donde se libran las verdaderas luchas, el terreno donde el individuo encuentra su voz en medio de la tormenta. Aceptar esta incomodidad no es una señal de debilidad, sino el primer paso para tomar las riendas de nuestra narrativa y reescribir la historia que hemos dejado que otros cuenten. La creación de espacios de calma se transforma en un refugio en medio del caos. Al establecer un entorno propicio para la reflexión y el desapego de las distracciones, permitimos que surjan pensamientos que, de otro modo, habrían sido ahogados por la vorágine digital. Este entorno no es meramente físico, es un estado mental cultivado a través de hábitos diarios que propician la conexión con uno mismo. La meditación, la escritura reflexiva y el arte de la contemplación se convierten en herramientas para deshacer la maraña del ruido que nos estrangula. En este aislamiento autoimpuesto, encontramos el eco de nuestra humanidad que se había ahogado en el clamor de lo superficial. A medida que la resistencia se fortalece, la recompensa que buscamos ya no se mide en términos de dopamina fugaz. El dominio de uno mismo se transforma en un nuevo tipo de satisfacción, una que surge de la conquista de nuestro reino interno. Este viaje hacia la autodisciplina puede parecer solitario, pero es profundamente colectivo, ya que en la búsqueda de la autenticidad, inevitablemente se generan conexiones genuinas que superan la banalidad de las interacciones digitales. Así el acto de resistir se convierte en un renacer, donde cada victoria es un recordatorio de que, aunque el contexto sea opresivo, la libertad reside en la mente que se niega a ser dominada. Finalmente, al recorrer este camino de resistencia, se revela una verdad inquietante. El poder está en las manos de aquellos que deciden ejercitar su voluntad en contra de la corriente. La resistencia se convierte en un acto de poder, donde cada elección consciente se transforma en un golpe sutil contra el sistema que busca controlar nuestras emociones y deseos. Este viaje no es para los débiles, sino para aquellos que están dispuestos a despojarse de las máscaras que han llevado por demasiado tiempo, abrazando su vulnerabilidad como el primer paso en el sendero hacia una vida restaurada, auténtica y verdaderamente libre. La conciencia humana se ha convertido en un activo en peligro, una mercancía que se negocia y se diluye en la superficialidad de un mundo obsesionado con la gratificación instantánea. A medida que 2026 se despliega ante nosotros, cada vez es más evidente que estamos atrapados en un ciclo vicioso en el que la búsqueda de placeres inmediatos nos aleja de nuestra esencia más profunda. La dopamina barata, esa recompensa efímera que consumimos sin pensar, se ha infiltrado en cada rincón de nuestra existencia, transformando nuestra capacidad de conexión y reflexión en un simulacro de vida. Es un llamado a desvestir nuestras máscaras,
porque la autenticidad se ha convertido en un lujo inalcanzable en un entorno donde lo superficial reina. En este contexto, la reconexión con nuestra esencia humana no es solo un ideal romántico, es una necesidad urgente. La hiperconectividad ha despojado a nuestras interacciones de su sustancia, convirtiéndolas en intercambios mecánicos que apenas rozan la superficie de lo que significa ser humano. La anestesia emocional que acompaña a esta modernidad nos hace cómplices de una alienación profunda, donde cada like y cada notificación son recordatorios de nuestra incapacidad para establecer vínculos significativos. Los ecos de nuestra humanidad resuenan en el vacío de la comunicación digital, un vacío que nos transforma en meros espectadores de nuestras propias vidas, condenados a experimentar emociones a través de pantallas. Sin embargo, la restauración de la conciencia no es un camino fácil. Implica una confrontación brutal con nuestras propias vulnerabilidades y una revisión profunda de las estructuras de poder que nos han condicionado a aceptar la mediocridad emocional. Este proceso de desmantelamiento exige valentía, pues la esencia humana florece en la incomodidad del autoconocimiento. La introspección se convierte en una herramienta de poder que revela las estrategias de control que hemos interiorizado, desde expectativas sociales hasta la conformidad psicológica. Desnudarnos ante nosotros mismos equivale a un acto de resistencia, un intento de recapturar lo que hemos perdido en el camino. La paradoja aquí es clara. Para restaurar lo que se ha desvanecido, debemos enfrentar el dolor que durante tanto tiempo hemos evadido. Este dolor, a menudo disfrazado como satisfacción superficial, se manifiesta en una dependencia de estímulos externos que nos enajenan de nuestra propia realidad. La sociedad nos ha enseñado a buscar alivio en sustitutos baratos, pero al hacerlo, nos hemos convertido en héroes trágicos de una narrativa que nos despoja de nuestra humanidad. Es este despojo el que alimenta un ciclo interminable de insatisfacción, donde cada intento de llenar el vacío solo profundiza la herida. A medida que nos adentramos en esta nueva era, debemos cuestionar los fundamentos mismos de nuestra existencia. La búsqueda de la autenticidad requiere una exploración de los sistemas de creencias que nos han sido impuestos, y la habilidad para discernir entre lo que nos hace humanos y lo que simplemente nos entretiene. Este discernimiento implica un ejercicio crítico de sensibilización, un rechazo de la dopamina barata que nos promete felicidad temporal a cambio de nuestra esencia. La conciencia, debilitada por el consumo voraz de estímulos, pide a gritos un retorno a una vida plena, donde el sufrimiento y la alegría coexistan en un delicado equilibrio. El futuro de la conciencia reside, por tanto, en nuestra capacidad de abrazar la complejidad de la experiencia humana. No se trata solo de experimentar la felicidad, sino de aceptar la totalidad de nuestras emociones, incluso las más incómodas. Al hacerlo, comenzamos a tejer conexiones más profundas, tanto con nosotros mismos como con los demás. Este tejido emocional, trabajado con hilos de vulnerabilidad y autenticidad, es el que nos permite resurgir del vacío y retomar el control sobre nuestras vidas. Así, la esencia humana, tantas veces eclipsada por la superficialidad, puede volver a brillar con todo su esplendor. Finalmente, la restauración de nuestra conciencia no es un destino, sino un proceso continuo de descubrimiento y reinvención. Este viaje, que nos aleja de la dopamina barata y nos invita a redescubrir la complejidad del ser humano, es un acto de desafío y resistencia ante un mundo que busca despojarnos de nuestra humanidad. A medida que navegamos por esta senda, la conciencia se convierte en un faro que ilumina lo que realmente significa ser humanos, revelando un futuro en el que quizás podamos encontrar la esencia perdida en la vorágine del vacío contemporáneo. En un mundo donde el consumo inmediato de dopamina se ha convertido en el opio del siglo XXI, este video desafía nuestras percepciones más profundas sobre la satisfacción y la conexión humana, exponiendo las fisuras de nuestra psique manipulada por el deseo y la gratificación instantánea. A medida que desmantela las ilusiones de éxito personal, revela un paisaje desolador donde la búsqueda de placeres efímeros sustituye la autenticidad de las relaciones significativas, empujándonos a una introspección inquietante sobre nuestras elecciones. La invitación a restaurar la mente en 2026 se convierte en un llamado a la resistencia contra las corrientes de un sistema que se alimenta de nuestras vulnerabilidades, proponiendo un retorno a la esencia misma de la existencia humana, un desafío que no solo exige valentía,
sino también la sabiduría de enfrentar las sombras que acechan en nuestro interior, donde la verdadera liberación reside en la aceptación de nuestra naturaleza imperfecta y el rechazo de las máscaras que nos despojan de nuestra humanidad.